Sean bienvenidos al programa Las Puertas de su Venida. Les saludo en el amor de nuestro amado Salvador Jesucristo. El día de hoy vamos a tratar el tema ciclo de vida del cristiano. Y vamos a presentar este programa delante de nuestro Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Dios mío, toma el control de este momento, habla a cada vida, a cada corazón que se conecta a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Háblale de una manera especial a ellos y guíame a llevar esta palabra que sea de bendición para todos los que se conectan con este programa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como primer punto de ciclo de vida del cristiano, vamos a hablar del nuevo nacimiento. Aquel nuevo nacimiento que nuestro amado Salvador Jesucristo le habló a Nicodemo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 3, donde dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El apóstol Pablo, hablando de este mismo tema, en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Escribiéndole a los Gálatas en el versículo 15 del capítulo 6, dice, nos habla de una nueva creación. Escribiéndole a los Romanos en el capítulo 6 versículo 4, dice, nosotros andemos en vida nueva. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Como ejemplo de nuevo nacimiento hablaremos de aquel gadareno que estuvo endemoniado, que nos habla el Evangelio según San Lucas en el capítulo 8. Y en el versículo 2 dice, hablando de aquel hombre, dice que era un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo, que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino que moraba en los sepulcros. Jesús echa fuera aquella legión de demonios que tenía este hombre, y ya en el versículo 35 dice la palabra que lo hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Esto nos habla de nuevo nacimiento. Como segundo punto de ciclo de vida del cristiano, veremos que el cristiano crece y se desarrolla. ¿Y en qué debe crecer el cristiano o qué debe desarrollarse en su vida? Veremos un aspecto que es la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículo 20, nuestro Señor Jesucristo compara o nos hace una semejanza de la fe con el grano de mostaza. Y dice la palabra, y si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y dice que se pasará y nada será imposible. Hablándonos el Señor Jesucristo de ese grano de mostaza en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 31 y 32, nos dice que ese grano de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves y hacen nido en sus ramas. Ejemplo de fe, podemos hablar de Abraham, de ese desarrollo de la fe, que dice la palabra en el capítulo 12 de Génesis, versículos 1 y 2, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar o a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te engrandeceré, te bendeciré y serás bendición. Ya era una palabra que Dios había dado a Abraham, pero la poca fe que tenía en su momento no la llevó a desarrollar ese mensaje o a ejecutar esa orden que Dios le había dado. Es tanto que en Génesis capítulo 11, versículo 31 y 32, el que finalmente toma la decisión es su padre Taré. Y dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, y a Sara, o a Sarai su nuera, mujer de Abraham, para ir a la tierra de Canaán, tierra que era la que Dios finalmente iba a prometer y dar a Abraham,
y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y Taré murió allí en Harán. Después de que muere su padre, Abraham ya aumenta un poco más esa fe, recuerda esa palabra que Dios nuevamente le entrega, y dice en la Biblia, en el capítulo 12, versículo 5 del Génesis, y tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y tomó a Lot, hijo de su hermano, quien no hacía parte de la orden que Dios había entregado, para ir a Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pero como lo decía, no hacía parte de la orden que Dios había entregado, esto conlleva a que se presenten algunos altercados entre los pastores y los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Y ya en el capítulo 13, en el versículo 8 al 11 del Génesis, dice la palabra, entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros, te ruego que te apartes de mí, y se separó el uno del otro. Cuando ya Abraham ha cumplido la orden de Dios de apartarse de su parentela, el Señor ya empieza a revelarle esa tierra a la cual él le había dicho que le iba a entregar y también que lo iba a bendecir. Y dice la palabra en el versículo 14 al 16, y Jehová Dios dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Más adelante, en el libro de Génesis, continúa el Señor dándole promesas y diciéndole que iba a nacer un hijo, el cual pues le puso como nombre Isaac, y este hijo sobre el cual continuaba la promesa que Dios le había entregado, dice que el Señor en el capítulo 22 del Génesis le ordena sacrificarlo, es decir, va aumentando la situación para que su fe se siga desarrollando. Y como Abraham ya había tenido un avance en su desarrollo, dice que en el capítulo 22, versículo 7, cuando su hijo le pregunta, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Ya la fe de Abraham había crecido tanto que cuando su hijo le hace esta pregunta en el versículo 8, la respuesta que da es, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Su fe, como lo decía, fue creciendo con el pasar del tiempo a tal punto que nosotros hoy lo conocemos como el Padre de la fe. Se debe desarrollar también en nosotros la obediencia. Deuteronomios capítulo 5, versículo 33, dice la palabra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Santiago en el capítulo 1, versículo 22, dice, sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores. Como ejemplo de obediencia tenemos a nuestro amado Salvador Jesucristo, quien ya sabía cuando se encarnó que debía morir en la cruz para salvación de todos nosotros. Y de hecho se lo hace saber a sus apóstoles en el capítulo 16 de Mateo, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y resucitar al tercer día. Jesús obedecía al Padre en todo momento. Juan capítulo 5 versículo 30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando llega ese momento de sacrificar su vida, de poner su vida para salvarnos a todos nosotros, es donde vienen esos momentos de angustia que dice Mateo capítulo 26 versículo 38, donde le dice a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Lucas capítulo 22 versículo 44 dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. En ese momento de angustia, nuestro amado Salvador busca una alternativa para salvarnos sin necesidad de llegar a la cruz, que era lo que inicialmente o ya estaba establecido. Y dice la palabra que en esa oración que él hace allí, le dice al Padre en Marcos capítulo 14, versículo 36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En Lucas capítulo 22, versículo 42 le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
En Mateo capítulo 26, versículo 42, el Señor insiste, nuestro amado Salvador, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 3 veces nuestro amado Salvador lo intenta, pero al ver que el Padre no le da otra alternativa, pues continúa con el propósito que ya se había establecido, que era morir en la cruz. Y es por eso que en el versículo 45 del capítulo 26 de Mateo le dice a sus discípulos, He aquí ha llegado la hora. Filipenses capítulo 2 versículo 8, hablando de esta situación, dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otro aspecto que debe desarrollarse en nosotros es la santidad. Levítico capítulo 20 en el versículo 7 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1 versículo 16, tomando este mismo tema, dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Como ejemplo podemos tomar a Daniel, el profeta, que dice en su primer capítulo del libro de Daniel, versículo 8, dice, propuso en su corazón no contaminarse. Él y pues sus amigos y compañeros que estaban con él propusieron no contaminarse. Y ya en el capítulo 3, versículo 10 al 12, que es donde entra como a prueba ese crecimiento y desarrollo de su santidad, dice la palabra que el rey os ha dado una ley que todo hombre se postre y adore a la estatua de oro, el rey Nabucodonosor, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Acusan a Daniel y a sus amigos de no cumplir ese mandamiento o esa orden de parte del rey, pero como él había decidido no contaminarse, pues por eso no adoró a esos ídolos. Es por eso que el rey Nabucodonosor le manda llamar y en el versículo 15 del capítulo 3 le dice, ¿estáis dispuestos para que os postréis y adoréis a la estatua de oro que he hecho? Les hace la pregunta porque pues iban a hacer sonar la bocina y varios instrumentos y él le pregunta que si al terminar de sonar todos esos instrumentos iban a adorar a su estatua y Daniel y sus amigos le responden, dice, no es necesario que respondamos a este asunto, le dice Daniel y sus amigos en el versículo 16 del capítulo 3. A causa de esta respuesta, a ellos los echan en el horno de fuego como se había mandado, pero el fuego no les hace nada. Daniel capítulo 3 versículo 27 dice que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos y ni siquiera olor a fuego tenían. Daniel fue desarrollando su santidad a Dios, por eso Dios le dio grandes revelaciones, entre ellas la revelación de las 70 semanas. Por eso la palabra nos dice en Apocalipsis capítulo 22 versículo 11, el que es santo, santifíquese todavía, siga desarrollando y dándole crecimiento a su santidad. Como tercer punto de ciclo de vida del cristiano veremos que debe reproducirse. La palabra nos dice en Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En Hechos capítulo 2, versículo 38 al 42, dice, pero les dijo, arrepentíos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí vemos el desarrollo y la reproducción de lo que fue la iglesia primitiva. Juan capítulo 15 versículo 5 el Señor dice,
Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto. En el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Como cuarto, en el ciclo de vida del cristiano, es la ascensión al cielo o el arrebatamiento que nos habla Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Señor, bendice cada vida que ha escuchado este mensaje, que sea de bendición para todos ellos y que tu gloria sea bendiciendo este programa cada día más para llevar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos ustedes por haberse conectado a través de este programa a las puertas de su venida. Síganos a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, para que vean cada uno de los capítulos que vamos desarrollando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga grandemente y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.